En el escenario 1 lo que tenemos es una velocidad y una fuerza constante. En concreto tenemos una fuerza y una velocidad de. En la fuerza tuvimos que subir un poquito de la fuerza que nos daban en el enunciado, dado que en el escenario 3.3 no subía la rampa. Por lo tanto, la fuerza la tuvimos que subir a 75 y la velocidad la tuvimos que subir un poquito a 11,25. De esta manera, la rampa la subía con facilidad y hacía todo el escenario. En el escenario 2 lo que añadimos es la fricción. Añadimos la fricción en las 4 ruedas del Husky, en las que añadimos las fricciones que nos han proporcionado por el enunciado de la práctica. Lo que podemos observar es que la subida y la bajada, y sobre todo también en la parte en recto, sobre todo en la subida se nota mucho, como el Husky su comportamiento es diferente. Luego en las gráficas lo veremos con más detalle. En el escenario 3 lo que añadimos es, aparte de la fricción, vamos a añadir la inercia de la barra, en el que la añadiremos en el URDF. Por eso, en el código podemos observar que cambiamos de barrera.urf a barrera3.urdf. Esto lo que nos da es un comportamiento diferente en la parte de la barrera, en la parte del final. La fricción es la misma y la velocidad y la fuerza es la misma, tanto en el escenario 3, 1, 2 y 3. En la fase 4 lo que hemos añadido es un controlador. El controlador se basa en control de posición, en concreto en ángulo, ¿vale? Lo que vamos viendo es el ángulo que tiene el Husky respecto a la orientación que tenemos inicialmente. Y así podemos saber si estamos en la subida, en la bajada o estamos en recto. En la subida lo que hacemos es variar la velocidad, además de la fuerza. Le añadimos una fuerza un poquito diferente a la base y la velocidad la vamos cambiando. ¿Cómo la vamos cambiando? Respecto al ángulo en el que se encuentra el Husky, y además le vamos añadiendo un error. Es un sistema un poquito parecido al PID, pero no llega a ser un PID, dado que no tenemos ni un valor de proporcionalidad, ni de derivativa, ni de integral. En la bajada hacemos lo mismo. Luego en la versión 2 lo que hacemos es un poquito diferente. En la bajada lo que vamos a hacer es subir mucho la fuerza y bajar mucho la velocidad. Esto he llegado a la conclusión haciendo pruebas con el simulador. Llegué a una prueba en el simulador en el que me di cuenta de que al subir muchísimo la fuerza lo que hacía era frenar un poquito el Husky. No he llegado a poder frenarlo muchísimo, dado que es una bajada un poquito pronunciada, pero así podemos arreglar un poco la bajada que vemos. Ahora vamos a observar la gráfica en la que vamos a ver la diferencia entre el escenario 3.1, 3.2 y 3.3. Podemos ver que en la línea roja tenemos todo el tema del escenario 3.1, en el que no tenemos ningún tipo de fricción ni tenemos ningún tipo de inercia. Por lo tanto, vemos que, por ejemplo, en la subida la velocidad no baja tanto y en la bajada, al mismo tiempo, tampoco sube tanto. Eso ocurre dado que no tiene ni inercia ni tampoco tiene fricción. Vemos en la gráfica 3, que es la azul, que en la bajada la velocidad llega a los 0,5 y además durante todo el trayecto va desde 1 hasta 0,5, mientras que en el escenario 1 se mantenía más o menos en 1 metro partido por segundo y luego al final bajaba a 0,5. Al mismo tiempo lo vemos en la bajada, que al tener fricción y sobre todo al tener la inercia, lo que vemos es que la velocidad aumenta mucho más. Aumenta hasta 2,5 y no se reduce tanto como en el escenario 1, que se reduce a 2 aproximadamente, 2,3, mientras que en el escenario 3 podemos ver un 2,4, 2,45, vemos un cambio muy radical. Ahora vamos a ver la gráfica del escenario 3 con el escenario 4 versión 1. ¿Vale? Aquí tenemos un controlador que lo que hace es que en la bajada y en la subida podemos controlar un pelín más la velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta gráfica vemos que, por ejemplo, en
la bajada, la velocidad está un pelín más controlada, dado que no llega a bajar a los 0,5, se queda en 0,3, 0,4. Esto lo que hace es que nuestro controlador regula un poquito la velocidad. Igual que en la bajada, vemos que no varía tanto. Tampoco vemos muchos cambios, luego veremos la versión 4, la versión 2 de la fase 4, en la que podemos controlarlo un poquito más. Ahora lo veremos. Ahora vamos a ver la versión 2, en la que la vamos a comparar con la versión del escenario 3. En la línea verde tenemos el controlador que hemos diseñado en esta versión de la fase 4. Vemos un cambio muy radical, sobre todo en la subida. En la subida vemos que la velocidad no baja tan pronunciadamente, nos quedamos en el 1,5, en el 1, y no llega a llegar al 0,5. Es verdad que al principio de la subida pega un acelerón que llega hasta el 2,5, pero eso nos ayuda a poder controlar la velocidad durante toda la subida. En la bajada no se ve un cambio muy radical, sí que es verdad que a lo mejor bajamos 0,1 de velocidad, pero es lo único que he llegado a conseguir controlar. El mayor cambio supone en la subida, dado que la velocidad no baja tanto, no baja al 1 ni baja al 0,5, cae en casi todo el trayecto.